14, dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Ahí está el libramiento también. Ahora vemos otro. Hechos capítulo 8 versículo 12. Hechos 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahora leemos Hechos 11:24. Hechos 11:24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Una multitud. Ahora leemos Hechos 19:18-20. La misma característica del avivamiento en Éfeso. Hechos 19:18-20. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ese es avivamiento. Que hay conversiones verdaderas. Dice aquí la Biblia, hermanos, que muchos de los que habían practicado la magia quemaron sus libros. Y el precio de los libros era 50,000 piezas de plata. Eran millones de dólares. 50,000 piezas de plata. La gente se arrepentía de corazón. No nada más se llenaban las iglesias por llenarse. No nada más se ponían a bautizar por bautizar. O sea, yo me quiero bautizar, bueno, bautízate. Y para que la iglesia crezca. Y no había verdaderas conversiones. No. La gente se arrepentía de todo corazón. Renunciaban al pecado renunciaban a las cosas ocultas. Ese es avivamiento. Cuando las personas, cuando llegan a la iglesia y de verdad sienten contrición del Espíritu. El Espíritu las toca y la gente se convierte. Los drogadictos se convierten, las prostitutas se convierten, los borrachos se convierten a Dios, la gente perdida se convierte a Dios, la gente se arrepiente de corazón. Y cuando la gente se arrepiente de corazón, entonces eso es avivamiento, ese es un despertamiento, porque Dios despierta en el corazón de las personas el deseo de buscarle, el deseo de consagrarse a Él. Eso es avivamiento, que las personas se conviertan y que la iglesia crezca en multitud. Amén. Pero otra característica más es de un verdadero avivamiento, es que hay temor de Dios en la iglesia. ¿Que hay qué, hermanos? Más fuerte, que hay qué? Temor de Dios. Temor de Dios. Leemos lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 5 versículo 11. Hechos capítulo 5 versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Otra vez lo leemos, por favor. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué es tener temor de Dios? Tener temor de Dios es tener un gran respeto, una gran reverencia a Dios. Es saber que Dios te está viendo, te está oyendo, que Dios está a tu lado y que Él ve todo lo que dices y haces. Tristemente puedo decir, me he dado cuenta que en muchos jóvenes, en muchas personas, por lo que he visto, en muchos no hay temor de Dios.
en las redes sociales. Tristemente me he encontrado casos de personas que mienten. Algunos, incluso casados, llegan a decir que son solteros. Algunos que tienen su novio o su novia, cuando están chateando dicen que son solteros y juegan con los sentimientos de los demás. Como dicen, no, pues está bien lejos de aquí, no me conocen, me voy a cambiar de nombre, voy a decir que soy soltero. Eso no es tener temor de Dios, porque un verdadero cristiano debe de ser cristiano donde quiera que está. Eso no es tener temor de Dios. Debemos de ser veraces y hablar con la verdad y ser sinceros y no jugar con los sentimientos de los demás. Esa es una característica de un verdadero avivamiento, que hay temor de Dios. Hay un temor de Dios. Temor de Dios cuando estás en la escuela, joven. Temor de Dios cuando estás en tu trabajo. Una persona que tiene temor de Dios no se cuida del pastor, no se cuida de los hermanos. Si cuida su testimonio es porque sabe que Dios le está viendo y que Dios le está oyendo. Y dice, no lo hago, no porque me vayan a pegar, no porque me vayan a regañar, no porque me esté cuidando de los hermanos. Si no hago esto que está mal, no lo hago porque Dios me está viendo y amo a Dios y quiero obedecer su palabra. Eso es tener temor de Dios. Había un grande temor de Dios en la iglesia primitiva como resultado del avivamiento que había. Hechos capítulo 9, versículo 31. Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se presentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Cuando no hay temor de Dios y por el contrario hay un mal testimonio y salimos a invitar a un joven, salimos a invitar a una persona, dicen, para ser como fulano, no gracias, así estoy bien. Pero qué hermoso es cuando hay avivamiento. Qué hermoso es cuando alguien ve en ti que Dios está en tu corazón, que Cristo está en tu corazón y te dice, por favor, háblame de tu Dios. Háblame de la Biblia. Explícame lo que dice la Biblia. Dime lo que es la salvación. Qué precioso, hermanos, cuando alguien nos dice así. Quiero saber de tu Dios, quiero saber de la Biblia. Explícame qué significa, cómo puedo hacer para ser salvo. ¿Por qué? Porque están viendo en nosotros un testimonio. Ese es el verdadero avivamiento, un temor de Dios y como resultado una pureza espiritual. Es falso aquel avivamiento donde la gente no cambia. Es falso aquel crecimiento donde la gente no se le señala su pecado. Me decían de cierta iglesia de aquí de Cuernavaca, de otro movimiento, una iglesia grande, donde dicen que tienen un grupo, su grupo de gay dentro de la iglesia. Eso no es tener temor de Dios ni limpieza espiritual. ¿Por qué engañan a la gente? ¿Por qué no les dicen que están mal? No le hacen ningún bien a una persona, se apapachan en su pecado. Dice la palabra de Dios, libra a los que están en peligro de muerte. Es necesario hablar, es necesario decir, con amor, decirle, en el amor de Cristo te digo, estás mal. Arrepiéntete de tu pecado, porque a Dios no le agrada tu vida de esta manera. Si te entregas a Cristo, el Señor cambiará tu vida, te dará una vida nueva, una vida limpia, pura y santa. A santidad nos ha llamado el Señor. Ese es el verdadero avivamiento, cuando hay una pureza espiritual. Y lo último de un verdadero avivamiento es que hay un gran gozo. ¿Que hay un qué, hermanos? Otra vez, que hay un qué. Gran gozo.
música nos trae gozo. La música nos trae gozo. Cuando un hermano canta muy bien, nos trae gozo al corazón. Pero hay un gozo que desciende del cielo, que da el Espíritu Santo, que permanece por sobre todas las cosas. Lo leemos en Hechos 5:41. Hechos 5:41. Dice la palabra de Dios así: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Un gran gozo. ¿Cuántos jóvenes hay que andan tristes? ¡Ay, no lo me dejó! Andan tristes. Ese es nuestro avivamiento. El avivamiento, hermanos, está, o el gozo está por sobre todas las cosas, aunque haya tribulaciones,